El Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile presenta Plaza de la República. Este remanso de aguas claras, un día de mayo, despertó. El principal paseo público de la región de Los Ríos se convierte en espacio de discusión, reflexión y formación ciudadana. Bienvenidos. Viene bajando en calle hasta la calle Libertad. Buenos días a todas, a todos. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren muy bien y que hayan tenido una excelente semana. Ya es día viernes y como cada viernes este programa al aire Plaza de la República del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Yo siempre digo que es un gusto estar haciendo este programa. Yo siempre digo que me gusta estar acá, que lo disfruto y que agradezco el privilegio, ¿cierto?, de poder compartir con nuestras y nuestros invitados y particularmente entendiendo que la labor en la que queremos nosotros contribuir como Centro de Estudios Regionales, como dice nuestra cortina musical, la introducción a nuestro programa semanal, es contribuir al debate, a la reflexión, a pensar nuestra región, al debate ciudadano, a la formación. Estas últimas semanas hemos sido testigos de actos que fueron particularmente violentos, racistas, y que dicen relación con la agresión que sufrió un grupo de personas mapuches, ¿cierto?, que en la región de la Araucanía, y esto se ha debatido, se ha conversado largamente en las redes y, por cierto, por autoridades y también por la ciudadanía en general. Sin lugar a duda, mirado desde ese punto de vista, ¿cierto?, de una tensión, de un conflicto que permanentemente está emergiendo, notándose, siendo parte de la discusión, creemos que también nosotros como Universidad Austral de Chile debemos contribuir a la formación, a la comprensión y sobre todo al diálogo y a la capacidad, a la posibilidad, ¿cierto?, de establecer diálogos que sean respetuosos de la diversidad que existen en los territorios, de las culturas que existen en nuestros territorios, puesto que el diálogo profundiza la democracia y no es posible concebir la vida ciudadana sin una democracia plena, profunda, robusta, sustantiva. Y en esa lógica, nosotros como Centro de Estudios Regionales, y particularmente quien les habla, Verónica Fuentes, hoy día tiene el gusto, la alegría de traer a una invitada que nos va a poder compartir parte de una investigación que está desarrollando, que ya culminó, que dice relación con una dimensión de la vida, de la cultura, de la historia del pueblo nación mapuche, y que es lo que se conoce como la diáspora mapuche. Mari Lamien, ñañita, es un gusto tenerla con nosotros. Les presento a Alicia Raín, académica en este minuto, desempeñándose en la Universidad Autónoma de Chile, en la sede de Temuco. Ñaña, ¿qué quiere que le diga? Estoy feliz de contar con usted y le agradezco infinitamente que usted esté con nosotros y nosotras. Bienvenida. Mari ñaña, Mari pulamien, Mari pu buenoy, Mari kombuche. Mañum por la invitación que me ha hecho ñaña. Ayuyuey mi tañi piuque, mi corazón está contento de poder compartir con usted, con la ñaña, en este espacio. Así es que agradezco mucho la invitación que me ha extendido de poder comentar acerca de esta investigación como mujeres mapuche, que es algo que me ha movilizado y que, bueno, moviliza a muchas otras mujeres mapuche investigadoras también, así es que me quise sumar también a esta labor. Así es que contenta de poder comentar acerca del estudio. Es que usted me dirá que le gustaría que pudiera partir o con qué comentar. Sí, mire, yo entiendo que nosotros tenemos la posibilidad hoy día, una posibilidad mágica, virtuosa, ¿cierto?, de compartir con quienes nos están escuchando, de conocer una parte, ¿cierto?, de la dinámica que vive, de las múltiples y complejas dinámicas que cruzan la vida, intercruzan la vida del pueblo, de las personas y del pueblo mapuche.
particularmente yo partí hablando, dije, usted nos va a hablar de la diáspora, ¿cierto? De la diáspora de mujeres mapuche. Usted agregó mujeres, yo me lo salté sin querer, me disculpo. Y que quisiera partir hablando de eso. ¿Por qué hablar de diáspora, no hablar de migración, no hablar de redes? ¿Qué es la diáspora? Para que quienes nos escuchan hoy día podamos comprender en qué consiste este concepto, qué implica y por qué es importante abordarlo, y en particular abordarlo en relación al pueblo mapuche. Bueno, muy bien. Me centré en la diáspora básicamente porque la diáspora tiene que ver con esta dimensión de territorio, de identidades y de despojos coloniales que la diáspora reconoce, que existe, que hace que muchas personas tengan que desplazarse masivamente y de forma obligada, dadas las condiciones sociales, políticas, estructurales, que no permiten la permanencia en ciertos territorios, pero además reconoce historicidad. Eso significa que reconoce que para que se hayan generado estos procesos hay una historia, que es una historia de despojo, es una historia que está construida en un proceso de colonización que se asienta en la época de la conquista, y al respecto autores, por ejemplo, como Stuart Hall, que fue un estudioso de estudios culturales, que hablaba acerca de lo que significó para las comunidades afrodescendientes en América Latina y todos los procesos de esclavitud a los que fueron sometidas estas comunidades y desplazadas de sus territorios, y posteriormente tuvieron que desplazarse hacia otras naciones con ánimos, o mejor dicho, con objetivos de sobrevivencia. Y eso es lo mismo que ocurre con otras comunidades o pueblos afrodescendientes que luego tienen que irse a países de Europa o Norteamérica, o lo que ocurre con las mujeres afroamericanas. Por ahí también Patricia Hill Collins reconoce esta particularidad que tiene que ver con estos procesos de fragmentación o de fracturas de historias, de identidades, y lo que implica este despojo de territorialidad. Entonces, por eso me posiciono en estos estudios de la diáspora y no en los estudios de las migraciones, porque no es un desplazamiento humano como cualquier otro, sino que tiene que ver con reconocer que hay una nación, o sea, que hay una historia de ser una nación, como es lo que ocurre con el pueblo mapuche, que hay una historia de que fue una nación independiente, que implica, ¿cierto?, este proceso de despojo colonial en la época de la pacificación de la Araucanía, en esta campaña militar, que tiene como fin la apropiación de tierras, territorio, y que en esa época se provoca lo que algunos autores denominan un quiebre colonial. Hay un quiebre en la historia, de lo cual habla, por ejemplo, Héctor Nahuel Pan, Claudio Alvarado, Lincopi, o Enrique Artileo, o lo que ya habían venido documentando Víctor Naguil, o Pablo Marimán, José Marimán, de lo que implica para nuestro pueblo este proceso de desterritorialización, de pérdida de actorías políticas, por lo tanto de la pérdida de lo que implican derechos colectivos, y eso también obedece a un proceso de empobrecimiento masivo que hace que nuestra situación en este minuto sea diaspórica. O sea, estamos en diferentes contextos, especialmente citadinos. O sea, si observamos, por ejemplo, el censo, ya sea del 92, posteriormente del 2002 y ahora del 2017, podemos observar que el porcentaje de nuestro pueblo mayoritariamente está asentado en las zonas urbanas, y del 88% de personas mapuche que habitan, por ejemplo, en este minuto en la ciudad de Santiago, el 50,8% son mujeres. Perfecto. De ahí mi interés. Súper claro, ñaña. Si lo pudiéramos sintetizar, resumir, entonces usted se posiciona, ¿cierto? Voy a utilizar sus palabras, se posiciona desde el concepto de diáspora para enfatizar
que hay un proceso, ¿cierto?, no de migración corriente, entendiendo como movilidad humana, ¿cierto?, la migración, sino que es una migración forzada, es un proceso de fragmentación de la nación mapuche en este caso, que por condiciones históricas, sociales, políticas, se ha visto obligada, forzada, a desplazarse en distintos territorios. Y usted lo último que nos estaba agregando es que parte de esta población que se ha visto forzada a movilizarse, a moverse de su, ¿cierto?, de su lugar de origen, de sus territorios, de su LOF, ha sido, se encuentra en la actualidad, por lo menos con los datos del censo que usted nos compartía, se encuentra en las zonas urbanas. ¿Entiendo bien entonces el concepto? ¿Lo resumí correctamente? Sí, sí, muy bien. Soy buena alumna, gracias. Tal tu madre la bien. Entonces, yo compartía al inicio que usted, cierto, como investigadora, este último tiempo ha estado desarrollando un estudio sobre la diáspora de mujeres mapuche, particularmente de mujeres mapuche. ¿Podría, por favor, contarnos entonces cuál era el objetivo, en qué áreas o cuáles son las dimensiones que fueron de su interés, para que podamos comprender en qué ha consistido esta investigación? Porque además, para quienes nos escuchan, debo comentar que la lamien Alicia Raín, quien hoy día nos está acompañando, está culminando sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, y esta investigación que hoy día nos está compartiendo es parte de su investigación de tesis doctoral. Entonces, tenemos la posibilidad, el privilegio, el gusto de compartir una investigación que ha sido recientemente desarrollada, recientemente realizada, y que además la Lamien generosamente está compartiendo hoy día con nosotros y nosotras. Lamien, entonces, ¿en qué consiste esta investigación que usted está desarrollando, por favor? Bien, muy bien. Voy a comentar algunos elementos que tienen que ver con mi propia historia, Perfecto. con mi trayectoria, que no obedece a una trayectoria que es única, ni mucho menos. Diría que es reflejo de la historia de muchas mujeres mapuche y que parte con la vivencia de mi propia madre, de mis tías, de mi abuela, que tuvieron que trabajar tempranamente. Mi madre, por ejemplo, empieza a trabajar desde los 10 años de edad en trabajos de, perdón, el concepto trabajo de casa particular. Trabajo doméstico asalariado, diríamos quienes investigamos sobre el tema. Sí, hoy enfatizamos que es trabajo doméstico asalariado. Me quería equivocar con el concepto precisamente por las reivindicaciones políticas que han habido, Sí. y me traspapelé con eso, así es que muchas gracias. No se preocupe, nos complementamos, Lamien. Sí, muy bien. Entonces, bueno, a partir de esa experiencia, de lo que implicó para ella todos estos desgarros, hay que pensar que era una niña, así como fueron muchas de su generación. Estamos hablando de la década de los 60, 70, donde se produjo el mayor proceso de desplazamiento de mujeres hacia distintas ciudades intermedias en el Gualmapu, Gualmapu entendido como territorio histórico mapuche, que se define, ¿cierto?, en el siglo XVII, en este tratado de paz que se establece con la corona española, y que es un territorio que se reivindica políticamente. Lo vemos de manera más nítida en estos días a partir de los movimientos políticos mapuche. Lo que acontece con las mujeres, que estos desplazamientos empiezan a ser masivos en la década de los 30, posteriormente en la década de los 60, los 50, son épocas donde el desplazamiento es mayoritario de mujeres, o sea, hombres y mujeres, pero las mujeres tienen una situación particular que tiene que ver con este trabajo doméstico asalariado, y en el caso de mi madre, todo lo que implicó para ella, o sea, a los 10 años trabaja en una ciudad cercana a su loft, posteriormente a los 12 años se va muy lejos, a la ciudad de Santiago, estamos hablando de la región de Los Ríos, desplazarse siendo una niña para trabajar en una casa de familia desconocida, y todo lo que eso significó para su proceso de desarrollo en una infancia, en la cual infancia prácticamente no se puede hablar, ¿cierto? Exactamente. Y posteriormente lo que implica una vida casi como en una, diríamos como en un proceso de esclavitud, pero con condiciones más contemporáneas,
pero que sabemos allí que se asienta en una época colonial, por ahí José Manuel Zavala lo documenta bastante bien, de que los procesos de conquista no solo implicaron apropiación de tierra, territorios y de bienes materiales, sino que también de la mano de obra. Y en este caso particularmente de la mano de obra de mujeres, niñas y niños que fueron esclavizados en el siglo XVII, y empieza ahí a construirse esta idea de que las mujeres estamos para el servicio de las personas occidentales. Así es que después, una de las cosas que empezó a llamar mi atención tiene que ver con la idea de retorno de mi madre a su loft, con todas las dificultades que eso significa. O sea, una mujer, estamos hablando de que 60 años o un poco menos de 60 años de su vida han estado supeditados a este tipo de trabajo en la ciudad, particularmente en la ciudad de Santiago. Entonces, pensar en retornar al Gualmapu, a un loft, con todas las particularidades sociales, culturales que tiene, con los símbolos, los lenguajes, las ceremonias, que ella alcanzó a tener procesos de socialización, venir de vez en cuando a su loft y revivir o revitalizar su lengua, que ella es hablante de Mapudungun, y muchas de las prácticas ella las entiende, ha participado, pero empezar a pensar en esta idea es algo que ella la empezó a tensionar mucho, me empezó a generar muchas rupturas en términos emocionales, en términos de lo que significa volver a un lugar que en cierta medida les resulta ajeno, pero donde también ella quisiera estar. Entonces se producen Esas procesos, tensiones, ¿no? sí, esas tensiones emocionales, políticas también en cierta forma. Entonces, bueno, de ahí surge mi interés, y también de otras observaciones que fui haciendo en otros blogs, de lo que pasa con la gente que retorna, cómo son recibidas y recibidos por los blogs, por la gente, con todas estas desconfianzas que se generan, ¿cierto?, de esta persona afuerina que viene, entre comillas, ahuincada. Exacto, que ya incluso es considerada no mapuche muchas veces. Exactamente, entonces todas esas situaciones son situaciones de tensión que muy bien lo grafica por ahí el poeta mapuche, que hay un poema que se llama Ha despertado el ave de mi corazón, que es Leonel Bielaf, Ujú. un poema que para mí también fue muy inspirador, porque él habla de esta vivencia del extranjero en su propia tierra. Y dice, después de haberme ido de todo el sufrimiento que significó irme de mi tierra, cuando yo quiero volver, no soy visto como alguien que pertenece a ese lugar. Bueno, lo estoy, obviamente, Parafraseando, claro, no, no lo está citando textual. claro, mis palabras no son hermosas como las que él plantea ahí, pero es como una manera de exponer lo que dice este poema. Y luego, cuando vuelves, entonces eres tratado como una persona extranjera, como una persona que no pertenece, afuerina, y el desgarro se vuelve a vivir. Entonces, Exactamente. lo observé en mi madre, como ella era evaluada por sus familiares, que también portas como mujer mapuche o no, te equivocaste en la ceremonia, hiciste algo que no estaba de acuerdo a lo que se practica, etcétera. Entonces dije, hay algo que es particular aquí, que tiene que ver con la experiencia de nosotras, de las mujeres, porque hay muchos procesos de transformación que se viven en estas vivencias o en estas experiencias diaspóricas, pero también en el retorno. Entonces también a partir de esto, pero observando y leyendo algunas investigaciones que han documentado Lamienes, es que los estudios han sido mayoritariamente en relación a la diáspora, pero no se ha hablado del proceso de retorno al Gualmapu, o al menos las investigaciones son muy escasas o casi inexistentes. Entonces por eso me interesó ver estos dos procesos, lo que ocurre con la vivencia diaspórica en términos del impacto que tiene en la construcción o reconstrucción identitaria mapuche para las mujeres, estando en la ciudad, en este caso de Santiago, pero también lo que ocurre con las mujeres que retornan al Gualmapu. Observar estas dos experiencias, Dimensiones, claro.
dimensiones. Entonces, saber qué pasa con estos deseos del retorno, qué pasa con los imaginarios acerca de este retorno y lo que ocurre con las que han hecho el retorno y las experiencias que han tenido a partir de lo que fue esta vivencia diaspórica. Así es que eso básicamente ha sido mi interés, que es el impacto que tiene la diáspora y el retorno en las identidades mapuche de las mujeres. Excelente. Lamien, me voy a permitir hacer un par de comentarios a partir de lo que usted señala, que creo que pueden llamar la atención. Por una parte aparece, cierto, esta idea de que la identidad, y eso es importante tal vez resaltar en mi opinión, uno de los elementos, no es el único, pero me parece que es uno de los elementos, que la identidad no puede entenderse, cierto, como una entelequia, como un objeto estático, sino que todo lo contrario se construye, reconstruye, se tensiona, se retorna, se toman otros elementos del entorno, etcétera, etcétera. Por tanto, insistir en algo que tal vez, perdón que lo lleve a otro escenario, pero porque yo partí comentando que durante las últimas semanas hemos sido testigos, ¿cierto?, de la violencia, del racismo en su más cruda expresión, diría yo, que no solo afecta al pueblo mapuche, debemos reconocerlo, afectan también a otras identidades, a otros pueblos, y desde ese punto de vista se suele suponer que las identidades no se transforman y que yo soy poseedora cuando yo me sitúo por sobre el resto, cuando yo me sitúo como si yo fuese mejor que el resto, y utilizo algún elemento para discriminar al otro, estoy suponiendo que mi identidad tampoco se transforma, estoy suponiendo que el otro no solo tiene elementos que lo hacen menos valioso, menos importante, menos deseable desde el punto de vista, sino que además mis propios componentes identitarios también se mantienen estáticos, inmunes, incólumes a lo largo del tiempo. Entonces, lo primero, insistir en este elemento que usted señala, que la identidad de estas mujeres que han vivido estos procesos forzados, ¿cierto?, de migración, de diáspora, como usted muy bien ha indicado, también se va transformando a lo largo de sus trayectorias, de sus vidas. Eso es un primer elemento. Lo segundo, perdón, también acá que las autorreferencias, uno siempre habla desde su experiencia, incluso en las investigaciones. Cuando usted señalaba la experiencia de su madre y cómo esto la motiva, interesante porque nosotros hemos vivido procesos muy similares. Acá nosotros estamos compartiendo algo que tiene que ver con nosotras como académicas, pero también con nosotras como sujetos, ¿cierto? El sujeto de nuestras vidas privadas, quiero decir, una dimensión muy, muy subjetiva, muy personal. Y el mismo fenómeno, muy, muy similar al que vive su madre, lo vive la mía, ¿cierto? Pero a mí me llevó a enfatizar el componente de clase, ¿cierto? Que lo hemos conversado muchas veces, que me llevó a enfatizar el componente de clase finalmente, y ahí uno también puede mostrar cómo fenómenos que pueden ser similares en el origen tienen expresiones que pueden ser súper complejas, múltiples, diferentes, y por tanto también eso es el desafío para el mundo académico de cómo somos capaces de comprender distintos fenómenos en todas sus complejidades. Por cierto que la tarea no es lineal, no es fácil, y acá la importancia, ¿cierto?, de la colaboración, del trabajo interdisciplinario, de la contribución que podemos hacer como universidad a la discusión, a la formación de la comunidad en general. Y lo otro es que, en particular, respecto del trabajo doméstico asalariado, me voy a permitir hacer un comentario, también los autores, las autoras, enfatizan en cómo estos procesos, particularmente de las mujeres trabajadoras indígenas, porque lo he investigado para el caso de América Latina, cómo el trabajo asalariado, el trabajo doméstico asalariado, también es un componente de socialización y de construcción de la nación. Finalmente es un proceso de occidentalización, comillas, del mundo indígena, de los pueblos originarios, porque a las mujeres particularmente se les resocializa en función de una serie de códigos que se entienden deseables en tanto cultura dominante, vale decir cultura occidental. Entonces, ahí también las investigaciones han hecho un link, un nexo entre cómo una trabajadora que proviene, por ejemplo, de un pueblo originario, trabajando en condiciones de lo que en Chile llamamos puertas adentro, es resocializada
y a partir de esa resocialización se le occidentaliza y eso contribuye finalmente a la construcción de la idea de nación, de esta idea de nación como un todo homogéneo, que ese es otro elemento interesante que aparece también en lo que usted señala. Pero bueno, la idea es que usted nos comparta su investigación. Ya nos relató, ¿cierto?, que se interesa en estas dos dimensiones, por una parte la diáspora y también estos intentos de regreso al Walmap. Para quienes nos están escuchando, quienes se están integrando a la audiencia, ¿cierto?, comentarles que hoy día nos acompaña la Lamien Alicia Raín. Ella está compartiendo con nosotros una investigación que está culminando, una investigación que se refiere a la diáspora de mujeres mapuche. Estimada ñaña, de esta investigación, ¿cuáles serían los resultados que usted destacaría, que usted considera que son relevantes para comprender lo que insistía al inicio, comprender un poco, aprender un poco de lo que es la nación, el pueblo nación mapuche? ¿Qué elementos destacaría usted de los resultados de su investigación? Bien, bueno, un primer elemento tiene que ver con esta idea del hogar, cómo se complejiza la idea del hogar, pensando en este proceso de idas y venidas, de desterritorialización. Y entonces ese es un primer elemento, que cómo se construyen estos itinerarios diaspóricos, que ya lo mencioné anteriormente, va variando de generación en generación. Por ejemplo, los primeros procesos de desplazamiento de las mujeres en estas épocas de los 30, de los 50, lógicamente no son similares a aquellas que lo hacen en la década de los 70 o posteriormente en los 90, que comparten elementos similares, como tiene que ver con este empobrecimiento masivo, estructural o de condiciones sociopolíticas, pero que tiene sus particularidades porque hablamos de condiciones de vida que varían en distintos momentos históricos. Tenemos las mujeres, por ejemplo, en el estudio que realicé, fue un estudio multisituado, unas etnografías multisituadas, por la dispersión geográfica, geopolítica del pueblo mapuche y los asentamientos diversos de las mujeres. Entonces, ahí hay ciertas particularidades que tienen que ver con condiciones en materia de derechos laborales, por ejemplo, o de las posibilidades de acceder a la formación técnica o profesional, que son elementos que, entre comillas, motivan estos desplazamientos, que son distintos a aquellos de la época de los 50, los 60 o hasta los 70, que tienen que ver con motivaciones más bien o con necesidades de sobrevivencia y también del cuidado de las familias que quedan en los bloques. Hay que recordar ahí, y por allí lo documenta bastante bien Álvaro Bello, por ejemplo, cuando se habla de esta relación que se sostiene de las mujeres que se encuentran en las grandes ciudades, particularmente en la ciudad de Santiago, que mantienen o que remiten apoyos económicos a las familias que quedan en los bloques. O sea, son las sostenedoras de dos espacios, de dos familias, tanto las propias como de las familias que están ahí. Y ese vínculo, al menos de lo que se ha documentado, es mucho más fuerte que en el caso de los hombres, que cuando conforman familia dejan de tener esta preocupación. No ocurre lo mismo en el caso de las mujeres. También recogiendo esta idea que plantea, o sea, hay una noción de cuidados colectivos, de cuidados que traspasan incluso las propias necesidades de las mujeres. Por ahí dentro del estudio es muy interesante eso, que incluso se privan a sí mismas del usuario para poder cuidar de sus hijas, de sus hijos, de sus madres que han quedado en los blogs, o de sus hermanas, hermanos, aun cuando estas personas ya forman sus propias familias. Entonces, bueno, esta idea del retorno también genera tensiones. Algunas, como plantea por ahí un autor mexicano, Durán, dice que queman sus naves, o sea, todo aquello que las vinculó en algún minuto con sus blogs,
pasa a quedar desdibujado en ese horizonte, nunca más pensar en la idea de retornar al Gualmapu, porque hay un recuerdo que tiene que ver con recuerdos de pobreza muy cruda. También ese recuerdo en algunos casos de situaciones de violencia o de maltrato. Hay que también considerar que aquí como pueblo mapuche no estamos exentas ni exentos de situaciones de violencia, de maltrato en la infancia, de situaciones de alcoholismo, que bueno, eso ya se puede analizar de otras maneras, incluso en términos históricos, lo que acontece también con estas experiencias de despojo, pero están ahí. Entonces hay mujeres que se desplazaron hacia Santiago no solo por situaciones materiales, sino que también buscando una vida que les permita construir otros escenarios de familia. Entonces esas personas ya no quieren retornar al Gualmapu, o porque las condiciones, por ejemplo, para las mujeres profesionales no están en el Gualmapu, pero sí están en las ciudades. Entonces, en casos como ellas, varias de ellas plantean este deseo de retorno, pero saben que las condiciones de vida no van a estar para ellas si hacen este retorno, y eso es un elemento sociopolítico que habría que tensionar también. O sea, hay una utopía del retorno que es importante para mantener esta idea de nación, pero por otro lado, el empobrecimiento que acontece en el Gualmapu es algo que también tensiona estas posibilidades. Así es que esta idea del hogar o esta idea del Gualmapu, del retorno, es una idea que también entra en tensión. Entonces, ese es un primer elemento. Lo otro tiene que ver con estos procesos de construcción o reconstrucción identitaria a partir de las experiencias microdiaspóricas de las mujeres en cuanto a las transformaciones en términos de la sexualidad, la maternidad, las ideas del feminismo. Estos posicionamientos políticos también comienzan a emerger con mucha fuerza. De hecho, hay mujeres que participan hoy día en organizaciones feministas, tanto en Santiago como, en este caso, en el Gualmapu, con situaciones territoriales o con posicionamientos ahí muy particulares, algunas más vinculadas a estas identidades mapuche, y otras que están deconstruyendo, que están tensionando también muchas de las prácticas o de las relaciones. De los preceptos. Exactamente. Entonces es muy interesante también ese elemento que lo pude apreciar en esta investigación, y que es interesante poder seguir profundizando. Entonces, estos procesos de transformación de estas nociones, de estas ideas o de estos imaginarios o deseos, también entran en tensión en la relación de estas mujeres dentro de sus familias, pero también dentro de los espacios colectivos en los cuales participan. Y finalmente, lo que tiene que ver con estos procesos de crear o recrear resistencias políticas con una mapuchización de esas prácticas. Entonces eso también acontece como algo novedoso, porque están posicionadas, por ejemplo, en el caso de las mujeres feministas, pero a una manera amapuchada, como le denominan varias de ellas, y eso es algo que también acontece. O sea, hay una resistencia que es cotidiana, se trata de procesos micropolíticos cotidianos de resistencia. Por ejemplo, algunas de ellas, de las mujeres, recurren a sus historias o a los consejos que les dieron sus padres, sus madres, sus abuelas, sus abuelos, de por qué la mujer mapuche tiene que ser fuerte y resistir en los espacios de opresión. Entonces, es como muy interesante eso, o sea, cómo acuden a esas historias, a esas memorias, y esas memorias son las que las hacen resistir situaciones de humillación, de desprecio, de estereotipos, de ser discriminadas, y por otro lado, este horizonte más político de que haber vivido estas experiencias hace que quieran luego construir algo nuevo,
no solo para ellas, sino para las generaciones que las preceden y que como las hijas, por ejemplo, enseñarles a las hijas, a mí me pasó esto, a ti no te tiene que pasar, yo te entrego tales experiencias para que tú aprendas de esa experiencia y no lo vuelvas a vivir. Entonces hay un traspaso también de estas experiencias de desgarros y que eso es algo también que en la propia manera en la que abordé el estudio, admito que inicialmente solo era capaz de observar desgarros, pero a medida que fue avanzando el proceso de investigación, eso fue algo muy, muy bonito que acontece para mí. Es como enseñar, o sea, no pudo haber sobrevivencia ni resistencia si solo hubieran habido desgarros. No, porque Exactamente. coexistieron y coexisten con las resistencias. O sea, eso es lo que Con hace. la capacidad finalmente de construir. Sí, exactamente. Entonces, eso hace que estemos hoy día aquí. Muchas de nosotras, y que vamos a seguir, ¿cierto? Que luego vendrán otras, haciendo estos procesos. Entonces, eso es algo que me hizo cambiar el paradigma y eso hizo que, por lo tanto, ya no solamente viesen esta escena aquello. Eso es como lo que podría comentar. Sí, excelente, Lamien. Créame que me hace pleno sentido lo que usted indica, sobre todo esto último que ha señalado respecto del desgarro. Yo en mi proceso de investigación también doctoral, créame que viví fenómenos muy parecidos. Yo creo que finalmente las investigaciones, como esto se lo aprendí a una compañera, recuerdo yo, economista, que era compañera mía en antropología cuando estaba haciendo el magíster, y ella dice un día, muy sabiamente, dice, una siempre investiga desde su biografía. Y yo pensé que, dije, ¿cómo tan autorreferida si hay grandes causas estructurales que una debe enfrentar en la vida? Fue mi comentario en ese entonces. Y claro, una finalmente lo que te motiva, lo que te mueve, lo que te apasiona, lo que finalmente te moviliza, tiene que ver también con las propias experiencias. Pero en ese entonces, cuando esta compañera, me recuerdo de la universidad, hizo ese comentario, yo no lo comprendí, de mejor forma ya mayor cuando haciendo la tesis de doctorado. Y yo creo que también las investigaciones, cuando uno las sitúa también desde sus procesos más subjetivos, las investigaciones, cuando uno ha vivido estos procesos de desgarro, de desarraigo, de dolor, de exclusión, de discriminación, porque eso está presente en nuestras biografías, eso no se puede negar, pero también uno reconoce finalmente que si hubiese sido solo eso, no hubiese sido posible la reconstrucción de los sujetos, de las sujetos que en este caso fueron nuestras madres, por ejemplo. Y la investigación puede ser incluso un acto sanador para nuestros corazones, nuestra alma, tañipiuqué, ¿no? Para nuestros corazones, sí. Así que yo creo que habitualmente uno no habla así de las investigaciones, pero es cierto, tienen un componente subjetivo muy, muy profundo. La mía, mire, nos quedan poquitos minutos, son las 10:49, tenemos que terminar unos minutitos antes de las 11 porque viene otro programa y me gustaría, antes de culminar, que usted, como nuestra invitada y para quienes se están integrando, me voy a permitir reiterar, nos acompaña la académica Alicia Raín, es investigadora, que hoy día nos está compartiendo los resultados de su investigación relativa a la diáspora de mujeres mapuche. Vale decir, aquellos procesos de desplazamiento, comillas, de migración forzada que ha vivido el pueblo nación mapuche, pero también se ha interesado, por otro lado, las decisiones, las trayectorias que también están incluyendo el regreso al Gualmapu, ¿cierto? Estas mujeres que, ya sea por generaciones anteriores, tuvieron que salir del Gualmapu, expulsadas por un conjunto de factores estructurales y a veces también familiares. Muchas de ellas hoy día, ya sea mayores o a través de sus hijas, nietas, están regresando al Gualmapu. Si uno pudiera, de manera muy sintética, tal vez, yo sé que son poquitos minutos, pero si uno pudiera pensar en términos de la convivencia, ¿cierto? La convivencia democrática en este caso, a mí me preocupa en cómo construimos sociedades que sean respetuosas, democráticas, cómo robustecemos la democracia desde el punto de vista del derecho de los pueblos a su autonomía y también del respeto de todo pueblo respecto de sus identidades y su cultura.
estos procesos de migración, estos procesos forzados, estos procesos de diáspora y de regreso al Gualmapu, ¿cree usted que pueden contribuir de alguna forma o cómo contribuyen, cierto, a establecer sociedades más respetuosas desde el punto de vista de la convivencia intercultural? ¿Es posible construir cuando hay una historia de desgarro, de dolor, de discriminación, de desigualdad? ¿Cómo se construye ese diálogo respetuoso, democrático, intercultural? Bien, bueno, yo diría que ese es un gran desafío porque hoy día tenemos distintos posicionamientos dentro de nuestro pueblo nación mapuche. O sea, tenemos algunas propuestas que son más territoriales, ¿cierto? De que se posicionan en esta idea del Gualmapu como un territorio y que por lo tanto hay que reivindicarlo como tal. Es más factible poder posicionarse así como para poder construir esta nación, pero por otro lado tenemos algunas propuestas que son más comunitarias, más que reconocen también, por ejemplo, en este caso en la ciudad de Santiago, un territorio que es central, o sea, hay que en ese aspecto, por ejemplo, si lo visualizamos en términos históricos, Santiago también era territorio mapuche. Entonces hay generaciones que están reivindicando también este espacio donde poder construir o reconstruir estos posicionamientos mapuches. Entonces yo diría que eso es algo que en ocasiones suele generar muchas tensiones a nivel política, porque tenemos personas que tienen más la idea de que la identidad mapuche se vive o se puede reproducir en mejores condiciones en los LOF. Pero volviendo a los resultados del estudio, vemos que las condiciones no están del todo como para que pensemos en estas posibilidades de retorno sin que existan procesos ahí de empobrecimientos masivos o de dificultades para que, por ejemplo, las mujeres puedan desarrollarse profesionalmente en otros espacios. Entonces yo diría que poder reconocer esta diversidad de experiencias y poder reconocer también la diversidad de posicionamiento es algo que tendríamos que trabajar mucho más y poder plantear en este caso que cada una de las personas o de los colectivos pueda hacer lo suyo en el espacio donde está. Entonces yo diría que, al menos para mí, creo que cada uno de los espacios que ocupamos las personas mapuches son espacios importantes como para poder trabajar aspectos de los prejuicios, de los estereotipos, de poder construir sociedades, como bien planteadas, más democráticas, más respetuosas de estas diversidades. Yo diría que se tienen que dar en todos los niveles y en todos los espacios que ocupamos las personas en este momento, que sean espacios para poder dialogar, para poder encontrarse y para poder también construirnos como pueblo, nación mapuche, pero con la situación que vivimos en este minuto. O sea, somos un pueblo que está en distintos territorios, hay una geolocalización que es muy amplia, muy diversa, hay una experiencia de vida en la ciudad que viene de muchas décadas, entonces también eso no se puede negar y no podemos en este caso pensar que todas las personas van a poder retornar al Gualmapu. Eso es prácticamente imposible por razones también del acceso a las tierras. Exactamente. Pero por otro lado, porque las personas también tienen derecho a elegir si su vida está en la ciudad o si quieren estar ahí o piensan que ese es un territorio también a disputar, por así decirlo. Entonces me parece que también deberíamos reconocer esa legitimidad. Y entendiendo que ese espacio, estoy pensando en la ciudad, ¿no? A muchas familias mapuche, me voy a permitir hablar, por ejemplo, de nuestra experiencia en la mía, les ha permitido, por ejemplo, acceder a una educación que en el caso nuestro no hubiese sido posible si nuestras madres hubiesen permanecido, por ejemplo, en su LOF. Así de claro, ¿cierto? Sí. Exactamente. Así es. La mía, ñañita, solo quiero decirle que estoy feliz de que hayamos podido compartir esta mañana. Agradezco infinitamente su tiempo
yo partí diciendo, y siempre lo señalo cuando hacemos este programa Plaza de la República, lo hacemos cada día viernes, y cada viernes nuestra apuesta o nuestra disposición, ¿cierto? Nuestra intención es poder contribuir a la reflexión, a la discusión, al debate, de pensar quiénes somos como región, de pensar cómo nos construimos como sociedad. Y por cierto, que en este caso era una deuda que tenía yo particularmente en este programa, de poder traer algunos elementos para la discusión, la reflexión y el aprendizaje de cualquiera de nosotros, porque no tenemos por qué saber todo, ni de todos los elementos que, por ejemplo, configuran la historia y la trayectoria del pueblo nación mapuche. No tenemos por qué saberlo y es importante ir comprendiendo distintas dimensiones de lo que conlleva la historia y la cultura del pueblo nación mapuche. Así que infinitamente agradecida, Mayún. Yo estoy alegre de que usted haya podido compartir con nosotros y le agradecemos su tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mañón, y Peucayal Ñaña. Peucayal Ñaña, que tenga Kumea Antune Nia y mí. Un abrazo entonces y espero que el próximo viernes podamos volver a encontrarnos en Plaza de la República, este programa del Centro de Estudios Regionales, que es parte, cierto, de la Dirección de Vinculación con el Medio y que cada semana intenta aportar a la reflexión, al debate, a la información. Un gusto, les deseo a todas y a todos un excelente fin de semana. Este remanso de aguas claras, un día de mayo, despertó. Muchas gracias por su atención. La historia de nuestro territorio, la actualidad de nuestra región y el anhelo de sus ciudadanos Sus casas y sus bosques, su industria y sus... regresan la próxima semana, el viernes, cuando nuevamente nos encontremos en Viene bajando el calle, Plaza de la República. la calle, libertad. El programa radial del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Yo quiero regresar a ti. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y